vení acá, escuchame una cosa, salí de la calle vos, miércoles, vení, escuchame una cosa, la plata la traigo yo, ¿no? La plata la traigo yo voy a decir lo que hay que hacer. No, señor, vos no vas a opinar sobre los chicos. ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron? ¿Vos compañera? Mira, yo voy a opinar sobre los chicos, vos no estás nunca con ellos, ¿sabés? Mira, no me provoques, no me provoques. ¿Qué es lo que les conviene o no les conviene? No me provoques, escucha, vení acá, escuchame, salí de la calle, escuchame una cosa, ¿quién trae la guita acá? Yo traigo la guita, salí de la calle, mocoso. Claro, hay muchas maneras de expresar el autoritarismo. Desde la mirada severa de un padre o una madre que obliga al chico a bajar la cabeza hasta la cachetada. Es decir, con mayor o menor sutileza. Pero la raíz autoritaria sigue siendo la misma. Sí, efectivamente, y se basa en una concepción jerárquica y autoritaria y machista de los roles familiares. Arquetípicamente se expresa a través de la figura del padre, que detenta el monopolio del poder, de la autoridad, del saber y de la moral. Esto se traduce en un modelo violento que se basa fundamentalmente en el antidiálogo. Esto significa en los hechos que una esposa, por ejemplo, que quiera asumir su independencia y su participación y se aparta del rol adscripto, del rol sumiso, va a ser considerada sospechosa. Que un hijo varón que sea tierno y sensible y no rudo y machista va a ser considerado marica o de alguna manera raro. O que una hija que quiera vivir sola fuera del hogar va a ser considerada una perdida. Este modelo autoritario lo tenemos todos nosotros, los hombres y mujeres de mi generación, muy internalizado. Y es necesario que lo vayamos superando para destruir las formas patológicas que este modelo autoritario ha generado. Sin embargo, sería injusto decir que la base de nuestro autoritarismo está radicado en la familia. Porque después de todo, la familia forma parte de esta sociedad. Está condicionada por ella, modelada por ella, como por su historia. Bueno, yo creo que si consideramos a la familia como cédula de la sociedad, el autoritarismo es evidente. Es decir, esta es una institución también política, aunque no revista las características clásicas de la definición. Pero el perfil del autoritarismo en nuestras instituciones, yo creo que podemos arrancar desde la propia Revolución de Mayo, de las luchas intestinas dentro de su propia junta, decir que las instituciones que nos legó España se siguieron manteniendo tal cual estaban. Luego podemos llegar a pensar en su estructura económica, en el puerto de Buenos Aires, la lucha del interior contra la capital, es decir, contra la hegemonía del puerto, pensar que el país vivía un periodo de anarquía que luego se revierte mediante la Constitución del año 1853, que nos rige actualmente, pero no nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires no estaba incluida dentro de la Confederación, es decir, que esta se produce en el año 1860, es decir, 7 años posteriores. Bueno, todo esto indudablemente ha infeccionado por sus viejas estructuras que permanecen todavía de alguna medida vigentes, esta situación que se traduce en el autoritarismo. El miedo es sin duda un instrumento infalible para someter y dominar. Y por terrible que sea decirlo, no ha habido generación de argentinos que no lo haya conocido, sufrido en carne propia. Quizá uno de los testimonios más patéticos por lo revelador y descarnado nos lo deja escrito Domingo Faustino Sarmiento en una carta dirigida a Domingo de Oro cuando corría el año de 1857. Decía Sarmiento en esa carta: nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable. Pusimos en cada parroquia cantones con gente armada. Encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración. Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros. En fin,
Fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo es una enfermedad endémica en este pueblo. Esta es la gran palanca con que siempre se gobernará a los porteños. Manejada con habilidad, producirá infaliblemente los mejores resultados. Bueno, hablar de la tortura no es hablar solamente de lo anecdótico, de algún hecho privado, particular que ha sucedido. Es hablar del problema de por qué se tortura. ¿Quiénes son los que torturan? Son aquellos que tienen una ideología totalizadora y ortodoxa de la realidad, que creen que son dueños de la verdad, una verdad que los lleva a hacer una división maniqueísta de la sociedad, buenos y malos. Todo ello que sea parte de lo que piensan debe ser condenado, debe ser perseguido, debe ser prohibido. Pero además hay otro aspecto interesante de la tortura, que es lo que hace a la pedagogía del miedo. La pedagogía del miedo que se impone a través del dolor, a través del sufrimiento de los que sufren lo que no piensan, aquellos que no piensan mejor como ellos. Allí está el fondo de la cuestión y esto es un aspecto fundamental en la tortura y en la historia de la tortura y de los torturadores en la Argentina y en tantas otras sociedades autoritarias. El miedo. El miedo y la sospecha permanente de la impunidad, de la arbitrariedad. Y casi siempre esa constante y cierta sensación de impotencia. ¿Podemos confiar los argentinos en nuestras instituciones? La Constitución de 1853 en sí misma dista mucho de ser autoritaria, yo creo todo lo contrario. Y voy a tratar de fundamentar por lo menos en dos argumentos básicos. El primero es que la diferencia que hay entre una estructura política autoritaria y una republicana o democrática es que en la autoritaria hay un solo poder y la acción política se divide en funciones. Es un solo poder que tiene una función judicial, una administrativa, y una función legislativa, como en el fascismo italiano, por ejemplo. Mientras que en las estructuras republicanas democráticas, como la que consagra nuestra Constitución, hay una división de poderes, no de meras funciones de un solo poder. Esa es la profunda diferencia, de modo que esos tres poderes tienen cierta soltura y autonomía y además tienen cierto control recíproco entre sí, como el Poder Judicial, que puede controlar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, y es un sistema llamado de contrapesos y balanzas. Hay dos normas, por ejemplo, de nuestra Constitución que demuestran que son antitotalitarias, totalmente, como el artículo 29 de la Constitución, en que se declara o se estigmatiza con la condición de traidores a la patria el que conceda la suma del poder público a los legisladores nacionales o de provincia que concedan la suma del poder público al poder ejecutivo, nacional o provincial. La segunda es el artículo 32, que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa al gobierno central o que introduzcan la jurisdicción federal. Ahora, claro, una cosa es cómo es nuestra Constitución, otra cosa es cómo funcionó nuestra Constitución. O en nuestras instituciones también está asentado ese tremendo enano fascista. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.